ustedes por participar y vamos rápidamente ya con nuestro último panel que tiene que ver con la economía circular. Impensado que algún proyecto en este momento no contemple dentro de su planificación la economía circular. Por lo tanto, queremos saber qué pasa en la energía solar con la economía circular. Bueno, lo averiguaremos a continuación con nuestros siguientes invitados. Me refiero a Paloma Ávila, periodista y moderadora, quien ya nos acompaña. Gracias, Paloma, por estar acá. Bienvenida. David Cavieres, de la Unidad de Edificación y Ciudades de la División de Energías Sostenibles del Ministerio de Energía. Don David, bienvenido. Acompáñenos por acá. Ya viene. Muchas gracias por ese aplauso. Él está reemplazando a Claudia Rodríguez, que tuvo un compromiso ineludible. Queremos saludar también a Martín Valenzuela, gerente de negocios y área internacional de Andes Solar. Don Martín, muchas gracias. Un aplauso todavía, por favor, cariñoso para él. Gracias por acompañarnos a esta hora. A Tomás Sayé, jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente, quien hará una presentación también breve de 10 minutos. Y Javier García, profesional de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Por último, Guillermo Venegas, vicepresidente de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje. Un fuerte aplauso nuevamente y cariñoso para todos ellos que nos han acompañado en este último panel. Paloma, muchas gracias. Hola, hola. Ahí sí. Hay uno para cada uno. Bueno, primero quiero agradecer la invitación a poder participar en Proyecta Solar 2023. Para mí como periodista de CNN Chile es muy importante poder participar de estas conversaciones que en general son poco populares. A pesar de que para ustedes son muy importantes, para el resto de las personas suelen pasar bastante desapercibidas y por lo mismo ir entrando en este lugar nos parece muy importante. Me siento también muy feliz de ser la cuota de diversidad de este panel. Sabemos que esa es otra de las tareas que tiene la industria tan grande, que es la incorporación de mujeres a las conversaciones tan relevantes como es esta, que es una conversación de futuro, que es como encontramos un futuro más circular, que replique más las maneras que vemos en la naturaleza, y de ahí no hay ninguna industria que se pueda escapar en los estándares que estamos viendo hoy en el mundo, ¿no? Tampoco esta, que colabora tanto con los desarrollos y los desafíos de futuro, tampoco queda abajo de ese desafío de ser una industria también renovable y que participe circularmente de toda esta conversación. Como bien les anticipaba nuestro presentador, vamos a partir este panel con una presentación de 8 o 10 minutos que va a ser Tomás. Y sobre la base de ese primer impulso vamos a tener una conversación más diversa con todos nuestros panelistas. Tomás. Voy a poner el cronómetro porque ya me han repetido harto que tienen que ser 8 o 10 minutos. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad para contarle de esto que ven en pantalla, que es el anteproyecto de Decreto Supremo de Metas de Pilas y Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Un nombre un poquito largo. No es un panel específicamente de, valga la redundancia, paneles solares. Sin embargo, los paneles solares son un aparato eléctrico y electrónico. Entonces, hay ahí una conexión y ya vamos a llegar un poco a eso al final de la presentación. Así que ahí vamos, déjenme ver si funciona eso. Les voy a contar entonces un poco, para los que no saben, de qué se trata la responsabilidad extendida del productor, que es una ley que se aprobó en 2016 en Chile, muy a grandes rasgos, y que regula varios productos prioritarios. Los pilas es uno y los aparatos eléctricos electrónicos es otro, y ambos los estamos regulando en este decreto que les voy a presentar el anteproyecto. Después un poco del proceso que nos llevó al proyecto, después una muy somera descripción del sector y después, en verdad, lo principal, contarles de qué se va a tratar el anteproyecto y cómo vamos a empezar a hacer el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos en Chile prontamente. Entonces, hablemos un poco de la red primero. Como les decía, en 2016 se aprobó esta ley de responsabilidad extendida del productor, también conocida como la ley del reciclaje. Es una ley marco, la ley tiene hartas cosas que no son específicamente la red, tiene temas de gestión de residuos y todo, pero lo principal, el principal instrumento que instala
es la responsabilidad extendida del productor que existe en muchas partes del mundo, en verdad, y en Chile estamos implementándolo, teniendo la suerte de contar con 30 años de experiencia en otros países que hemos podido mirar. Entonces, lo que hace la REP es básicamente establecer las llamadas metas de valorización. Entonces se dice, bueno, tenemos la situación común, es que los productores pongan productos en el mercado y en el momento en que los venden se olvidan, digamos, hasta llega su responsabilidad o a lo más ofrecen alguna garantía. Cuando un producto queda sujeto a la REP, esa lógica cambia y se dice al productor, no, ahora usted es responsable no solo hasta ahí, es responsable de eso hasta el final de su vida, y cuando se convierte en residuo, usted también tiene una responsabilidad de organizar y financiar su recolección y su reciclaje. ¿Y cómo se operativiza eso? A través de las metas, digamos. Entonces, estos decretos de los que les voy a contar, y en particular el de pila y aparato eléctrico electrónico, lo que hacen es poner esas metas al productor que dice, yo el año 2022 ingresé 10.000 toneladas de aparato eléctrico electrónico en el mercado, para el siguiente año yo tengo que valorizar un porcentaje de eso, digamos. Entonces, ese es el mecanismo. Los productores financian, digamos, y organizan. Pero como es muy difícil que cada productor haga esto por sí mismo, la REP establece estas organizaciones que las vamos a empezar a ver harto en Chile, que se llaman los sistemas de gestión y que agrupan a los productores. Entonces la lógica es que los distintos productores regulados, digamos en este caso de pilas de aparato eléctrico electrónico, se integran a un sistema de gestión, pagan su cuota de acuerdo a cuánto producto introducen en el mercado y algunas otras variables, y con eso el sistema de gestión empieza a contratar a gestores de residuos que recolectan y eventualmente valorizan y que tienen que cumplir con las metas. Entonces, esa es la organización clave acá en los sistemas de gestión, que ahí tienen el signo peso tachado porque tienen que ser además entidades sin fines de lucro. Ese es entonces lo clave de la red. Como le digo, la ley tiene otras cosas, pero eso es lo fundamental. Entonces, en la REP se establecieron 6 productos prioritarios, pero la ley regula como el marco y mandata a la elaboración de decretos de metas específicos, en donde ya se hace el detalle de las metas y obligaciones asociadas y otras cosas. En los decretos se pueden poner exigencias de manejo, exigencias de sustancias peligrosas, digamos, la ley da hartas atribuciones al ministerio para hacer eso, pero lo central son las metas. Y son procesos bastante largos de elaboración de las metas, porque hay que ponerlas bien. Si uno pone metas muy bajas, digamos, se pierde el propósito, y si las pone muy altas son incumplibles y las multas son bien altas también. Entonces, aquí tenemos todo el proceso, se hace un anteproyecto, se somete a una consulta ciudadana, se evalúa la consulta ciudadana y después con eso se hace el decreto final. Y acá quiero contarles un poco cómo vamos con los distintos productos prioritarios de la ley, que como les contaba son 6, sin embargo estamos haciendo 5 decretos, decidimos juntar las pilas y los aparatos eléctricos electrónicos en uno solo, y tenemos en este caso neumáticos y envases de embalaje, ya están finalizados los procesos, y de hecho la REP ya partió para neumáticos el 20 de enero, iniciaron las metas, y para envases y embalajes inician ahora el 16 de septiembre. Habrán visto en las noticias que ya empiezan a ver las primeras municipalidades que han anunciado que va a llegar la REP y está todo ya en marcha. Y después tenemos los aceites lubricantes y las pilas y los aparatos eléctricos electrónicos, que está el proceso andando, y este año pensamos iniciar el proceso de las baterías, que específicamente se trata de las baterías de auto. Vamos a regular ahí las de plomo ácido y las de ion litio probablemente. Entonces, se hizo este proceso, para el proceso se constituye un comité operativo ampliado, se invita a mucha gente a participar, se consultó con expertos, digamos. Aquí podemos ver la diversidad de actores que participaron en el proceso de elaboración de este decreto, representantes del sector público, municipalidades, productores pymes, comercializadores, distribuidores, gestores de residuos, recicladores de base, academia, ONG, consumidores, todos ellos estuvieron en estas mesas en donde el ministerio presentó una propuesta inicial y se fue discutiendo y esa propuesta, digamos, y en base a lo que se levantó ahí se hizo el anteproyecto. Entonces, déjenme contarles en qué consiste el anteproyecto. El sector regulado son los aparatos eléctricos y electrónicos en general. Se establecen ciertas excepciones muy puntuales, por ejemplo, aparatos eléctricos electrónicos de uso para la seguridad nacional, por ejemplo, o ciertos aparatos médicos, pero en general son todos los aparatos eléctricos y electrónicos. Y también las pilas, pero estamos haciendo una distinción entre pilas y baterías, ¿verdad? Entonces estamos hablando de pilas, lo que ven ahí, pero las baterías de auto, baterías industriales, esas son las que van a quedar reguladas en el otro decreto.
¿Cuál es el tamaño de este sector en términos de número de empresas? Bueno, primero que todo son principalmente importadores, ¿verdad? Casi todos los aparatos electrónicos en Chile los importamos. Hay alrededor de 17.000 empresas que hacen esa importación en el caso de aparato eléctrico electrónico y alrededor de 3.500 que importan pilas. Y el dato que tenemos más reciente es el del año 2019, en donde se generaron, vemos ahí, 2.360 toneladas de residuos de pila y 213.810 de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y muy poco de eso, en verdad, se está reciclando, apenas un 4,1%. Entonces, ¿qué queremos hacer con el decreto? Avanzar hacia la economía circular, disminuir la generación también y promover la valorización de los residuos, y para eso se establecen finalmente las metas que son las que vemos acá. Entonces tenemos metas que parten en el primer año. El primer año va a ser, si es que nos va bien, queremos enviar este año a Contraloría el decreto, suponiendo que a mitad de año se toma de razón, hay 2 años de vacancia, entonces el primer año estimativo vendría siendo por ahí por el 2026, y ahí tenemos que empezar a valorizar un 3% de las pilas, aparatos eléctricos y electrónicos, y vamos avanzando paulatinamente hasta llegar a un 45%, que puede parecer bajo, pero en verdad si miramos la experiencia internacional de los países que están haciendo REP de este producto, es bien ambicioso. Y se establece además una meta separada, digamos, de aparatos de intercambio de temperatura, que estamos hablando de refrigeradores, digamos, cualquier tipo de intercambiador de calor. ¿Y por qué se establece esa meta? Porque son aparatos mucho más complejos de valorizar, digamos, pero que es muy importante hacer una buena gestión de ellos, porque si no se hace, se liberan, digamos, gases de efecto invernadero y tienen una serie de problemáticas de eso. Entonces, el riesgo es que si simplemente los aparatos de intercambio de temperatura quedan en la meta general, muy probablemente los sistemas de gestión van a elegir no ir a buscar ese aparato, porque es más caro de gestionar que otros. Entonces, como queríamos que sí haya una gestión de ese aparato, se estableció esa meta. Así que eso por ahora con eso. ¿Cómo los sistemas de gestión se van a hacer de estos aparatos eléctricos electrónicos? Bueno, de varias formas. El decreto establece 3 mecanismos fundamentales para hacer la recolección. Lo primero es que los comercializadores de aparatos grandes van a tener una obligación que le llamamos la obligación 1 a 1. Es decir, si yo voy a una tienda y me compro un refrigerador, la tienda va a tener la obligación de recibir de mí, si yo quiero entregarlo, por supuesto, mi refrigerador viejo. Tanto si voy a la tienda como si pido que me envíen a la casa, digamos, con un flete, lo que yo haya comprado. Entonces, ese va a ser un primer mecanismo para que se recolecten estos residuos. Y en el caso de las pilas, la obligación es 1 por 0. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ni siquiera en ese caso tengo que comprar pilas, simplemente cualquier comercializador de pila que tenga 3 o más cajas, para que no sea el almacén de barro pequeño, que tal vez sería un poco desproporcionado ponerle esta obligación, pero tal vez sí un supermercado que comercialice pilas, tiene la obligación de tener ahí un buzón para recibir pilas de quien quiera entregarlas, aunque no le hayan comprado nada. Y por supuesto los sistemas de gestión tienen la obligación de, con cierta frecuencia, ir a donde esos comercializadores a retirar lo que ellos hayan ido acumulando. Además de eso, se establece la obligación de que los sistemas de gestión tengan que operar las instalaciones de recepción y almacenamiento, es decir, puntos limpios de pilas y aparatos eléctricos electrónicos, y acá la regla es que tiene que haber una en cada una de las capitales regionales y además por lo menos una en todas las comunas que tengan una población superior a 150.000 habitantes y tienen que recibir residuos pertenecientes a todas las categorías de pilas y aparatos. Y además hay un tercer mecanismo de recolección que son las campañas de recolección. Y aquí lo que estamos proponiendo es que 2 veces al año pase un camión o algún vehículo por todas las viviendas del país haciendo una recolección. Entonces van a tener que hacer campañas, digamos, y 2 veces al año por el 80% de las viviendas de Chile, cuando ya estemos en régimen. En verdad, el primer año parte un poquito más bajo, pero a contar del 5º año estamos en régimen, vamos a tener el camión recolector de las pilas de aparatos eléctricos y electrónicos pasando 2 veces al año por las casas. Por supuesto, no se justifica que sea como el del reciclaje en base, ¿verdad? Que va a pasar todas las semanas, aquí es con menos frecuencia. Además, se establecen exigencias técnicas para el manejo de los residuos, particularmente de los aparatos de intercambio de temperatura, de manejar bien los gases refrigerantes, también de manejar los residuos de forma correcta para promover la preparación para la reutilización. ¿Qué quiere decir esto? Que no es la idea tener un punto limpio en que yo eche un computador que tal vez puede ser reutilizado y caiga a 2 metros, digamos, y se haga pedazo, y que lo único que yo pueda hacer con eso después es valorizarlo, que pierda la posibilidad de reutilizarlo, que es mucho mejor que valorizarlo, ¿verdad?
me refiero a no recuperar el material, sino que usar las partes y piezas. Entonces se establece esa obligación de manejarlo correctamente para que en la recolección no se rompa todo, digamos, y se pueda hacer eso. Se establece además para el caso de las pilas limitaciones a la presencia de sustancias peligrosas, en particular mercurio y cadmio. Entonces se establecen ciertas concentraciones, aunque esas estamos revisándolas. Como les digo, este es un anteproyecto. Este año esperamos tener el proyecto final y esta es una de las cosas que probablemente vamos a revisar al alza, que sean más exigentes. Y también se contempla varias disposiciones para facilitar la inclusión de los recicladores de base en el sistema. Por ejemplo, la posibilidad de que los sistemas de gestión, que en general tienen que licitar para contratar gestores, para el caso de los recicladores de base los puedan contratar directamente sin licitación. Los sistemas de gestión tienen que contar con planes para formalizar a los recicladores de base, capacitarlos gratuitamente también. Eso es respecto del decreto en general. Denme solo 2 minutos para hablarles de paneles solares. ¿Qué pasa con los paneles solares? Se establece en el decreto como una categoría distinta, ¿verdad? Entonces se dice, hay varias categorías y se hace una mención especial de los paneles solares y se los separa. Y se dice que los paneles solares no tienen meta. Es decir, cuando un productor que introduce una gama de productos en el mercado, y por ejemplo que esos son 1000 kilos de aparato eléctrico electrónico y 500 de paneles, entonces su meta se calcula solamente en base a los 1000. Los 500 de los paneles no. Entonces no cuentan para la meta todavía. ¿Por qué es eso? Porque nosotros hemos hecho estimados un poco de cuánto residuos de paneles se van a generar, aquí en base a una proyección del crecimiento de la energía, digamos, y en base a un conocimiento y proyección de los paneles que se han ido introduciendo al mercado. Uno puede ir haciendo las curvas, digamos, viendo cuánta cantidad acumulada de paneles tenemos en el país y sabiendo la vida útil promedio de los paneles, uno puede tener también una idea de cuándo van a empezar a generarse en masa los residuos de los paneles. Y vemos ahí que todavía queda bastante para eso. Recién por ahí, por el 2040, vemos que tenemos los primeros pics, digamos, y si vemos las curvas acumuladas, por ahí por el 2037, 2038, empieza realmente a despegar. Entonces, ¿cuál sería el problema de establecer una meta hoy? Recordemos que la meta se establece en base a lo puesto en el mercado en años anteriores. Por ejemplo, si mi meta es 10%, ¿10% de qué? Bueno, si el año anterior yo introduje 1000 toneladas, 10% de eso. Eso también lo estamos cambiando en el decreto porque vamos a hacerlo en base al promedio de los 3 años anteriores. Pero es de lo de atrás. Entonces, si es que hoy ponemos una meta del porcentaje que sea, vamos a tener una meta sobre una cantidad de paneles muy alta, porque están entrando muchos paneles al mercado nacional, pero no van a estar saliendo los residuos todavía. Entonces sería muy difícil cumplir con eso o tener una meta razonable. Entonces por eso se decidió dejarlo afuera por ahora, en verdad por 2 razones. Esa es una. Y la otra es que a nivel global, el tema de la valorización de los paneles todavía no está bien resuelto. Todavía está en etapa como de investigación. Hay empresas que están tratando de hacerlo, pero hay varias dificultades. El vidrio de los paneles no es cualquier vidrio, no es un vidrio que se puede echar a las hornos de las cristalerías comúnmente, porque es vidrio templado, requiere temperaturas mucho más altas, tienen componentes peligrosos, es difícil separarlo, entonces hay una serie de temas técnicos que están siendo resueltos, pero que todavía no están resueltos. Entonces, ahora sí termino, creo que igual me pasé los 8 minutos, así que discúlpenme por eso. Gracias. Muchas gracias, Tomás. Igual te voy a dar un minuto más, porque no puedo dejar de preguntar. La exposición respecto de las pilas nos parece interesante porque yo creo que muchos de nosotros estábamos pensando cuál de estas reglas va a regir en el futuro los paneles solares. Y desde ese punto de vista, por más que todavía no haya investigación suficiente, ¿cómo proyectan ustedes que podría llegar a ser ese mecanismo o esas soluciones para este sector? ¿Aló? Ahí sí. Me faltó decir una cosa. Hay una obligación en la ley de actualizar los decretos cada 5 años. Entonces, por eso yo decía que todavía no hay meta a los paneles, pero perfectamente en la revisión de 5 años, a partir del momento en que se publique, se pueden establecer metas. Y esa es la idea, digamos. Eventualmente, cuando ya estemos en una situación en que estén empezando a haber residuos de paneles más en masa y que ojalá estemos más avanzados en términos de las posibilidades de valorizarlo, le vamos a poner metas, digamos, o vamos a decir que cuentan para la meta general. Y ahí un poco van a quedar regulados de la misma forma que el resto de los aparatos eléctricos y electrónicos. Y ahí eso me lleva inevitablemente a saltarme al tiro a la industria, Martín. Y es como, me imagino que ustedes miran toda esta conversación
porque el volumen de paneles ya es suficientemente grande, estamos simplemente estancados por una razón técnica, pero el problema sigue creciendo en el fondo en la medida que se va acumulando y por lo tanto ustedes saben que ese volcán está haciendo erupción y la lava viene para acá. ¿Cómo se están preparando ustedes para ese tipo de problema en el mediano plazo? Bueno, primero agradezco a Asesor la invitación. Y te voy a dar la mirada un poco más de una empresa que somos desarrolladores, constructores renovables, ¿ya? Específicamente en temas de energía fotovoltaica. Para poner un contexto, en Chile, diversos estudios que hay para apuntar a la descarbonización y después la desfosilización, estamos hablando de 22.000 megas al 2030 y otros 25.000 megas al 2040. O sea, es un número que ya está bastante al lado de la industria, un desafío enorme, ¿ya? Y según lo que hemos realizado a la fecha, en proyectos fotovoltaicos, por cada mega que uno instala, hay 4.000 kilos de residuos, ¿ya? Entonces, a mí la discusión es bueno separar siempre los residuos que hay en la etapa de construcción, de operación y también de disposición final, ¿ya? Eso como contexto. Y también otros estudios que hemos realizado con Corfo y con algunas empresas que nos han apoyado, en términos de emisiones, cuando uno construye una planta fotovoltaica, el 10% de los residuos por ciclo de vida es la disposición final de los residuos, ¿ya? Y el 1% corresponde a los residuos de la construcción, ¿ya? O sea, son números importantes y hay que hacerse cargo. Entonces, ¿cómo nos venimos preparando? Yo diría, creo que como decía acá Tomás, estamos en una etapa preliminar donde están entrando muchos paneles, pero probablemente solamente el 0,5% de los paneles que entran se dañan y están ahí un poco, pero falta el otro 99,5% que se van a ir dañando o van a quedar como residuos en su etapa de operación. Y lo que hemos venido haciendo nosotros es concentrarnos en la etapa más de construcción, en estos 4.000 kilos que hay de residuos por cada mega que uno instala, y nos hemos hecho cargo un poco de esos residuos, ¿ya? Hace 10 proyectos que venimos trabajando en proyectos como Cero Basura, donde hemos alcanzado en realidad números del 85 hasta el 100%, que fue en el último proyecto, de residuos que han sido gestionados y valorizados, ¿ya? Entonces, hemos abarcado, en resumen, todo lo que es la etapa constructiva y lo que está pendiente un poco es toda la parte más que hacer con la disposición final de los residuos. Me encantaría hablar ahora con David, porque de alguna forma es muy importante tener clara la meta, ¿no? Y en el objetivo de tener ciudades, edificios sostenibles en el largo plazo desde el punto de vista energético, este es un problema que sin duda hay que hacerle frente antes y sobre todo desde el diseño para que no sea finalmente algo que un problema que terminamos teniendo porque diseñamos mal desde el origen. Hoy día se habla mucho de sostenible desde el diseño, ¿no? ¿Cómo es esa sostenibilidad del diseño abordando este problema? Gracias. Bueno, también primero agradecer por la invitación. Me tuve que sumar a última hora desde el Ministerio de Energía, mi profesión es de arquitecto, y por lo mismo me gusta mucho este panel porque también nosotros tenemos que ver mucho con el tema del ciclo de la vida de la construcción, en el sentido de que los proyectos que nosotros llevamos adelante, especialmente el proyecto que se llama Mejor Escuelas, que lo llevamos en conjunto con la Agencia de Sostenibilidad Energética, vemos los proyectos de manera integral. Y un punto que si bien en un principio puede sonar no tan relevante, pero sí se está tomando en cuenta que es la gestión de los residuos. Nosotros intervenimos por lo general edificaciones existentes. Y por lo mismo, cuando tú retiras una envolvente de un edificio, encuentras materiales que se pueden reutilizar y también a la hora de proyectos integrales también incluimos sistemas de energías renovables y en este punto también instalamos paneles fotovoltaicos. Entonces, claro, como ya lo he mencionado, es un problema que se viene en el mediano plazo, pero eso no quiere decir que no lo estemos pensando, inclusive desde lo doméstico. Nosotros instalamos hace un par de años, el año pasado, en un proyecto de Isla Huapi, que es una escuela que tenía un sistema aislado, porque al ser una isla su única fuente de energía es renovable, y por lo mismo existían en uno de los pabellones 10 kilos de paneles fotovoltaicos. Entonces, aquí hay un tema que pronto sí se mencionó, sería bueno abordarlo también de lo que se está viendo ahora con pequeños ejemplos que estamos desarrollando desde el Ministerio, y es qué hacer con los paneles que todavía tienen una vida útil. Y en ese sentido, lo que hicimos fue retirar los paneles que, insisto, todavía generaban energía, pero instalamos una tecnología mucho más nueva, con sistemas de baterías, que responden a una necesidad propia del establecimiento,
y los paneles que se retiran, la isla recicla absolutamente todo, desde la madera que sacamos del envolvente hasta los paneles que sacamos del pabellón, se instalaron en las casas de los profesores, en las casas de los paramédicos, así que es un sistema cíclico que desde la construcción y desde el Ministerio de Energía lo vemos de manera sistémica. Así que es como una En este caso el aproximación. ciclo es derivar, cuando las cosas todavía son útiles, al resto de la comunidad. Claro, que es como otro de los desafíos que se tienen dentro de lo que es el ciclo de vida de los paneles, porque se hablan de que algunos tienen 30 años, 25 años, en Europa hablan de mucho más de 30, y claro, también no podemos descartar que los grandes generadores, independiente que tengan 30 años, probablemente lo quieran cambiar antes por un tema de rendimiento. Entonces yo saco mi panel, que yo sé que sigue funcionando, pero de alguna manera la regulación tiene que apuntar a qué se va a hacer con ese panel que todavía sirve. Proyectos sociales, proyectos de vivienda, eso es lo que también queremos abordar, también con ejemplos, insisto, domésticos desde el Ministerio. Javier, me encantaría ver un poco la mirada que pueden tener ustedes desde la agencia, tal vez en esta misma línea, ¿no? Porque efectivamente esto ya no solo supone una mirada desde qué hacer con los residuos que todavía son útiles, sino que también supone una mirada aún más sistémica de cómo están conectadas las partes y cómo hacemos, por ejemplo, que esos paneles que son instalados en casa, imaginemos que no es en una isla, sino que es en la ciudad, puedan ser integrados a la red de una forma orgánica. Lo digo porque justo estábamos calentando el torpeo afuera antes de empezar esta conversación y hablábamos de los problemas y los desafíos que hay justamente desde el mundo de la distribución. O sea, o eso se actualiza o no vamos a poder circularizar los paneles que están vigentes, ¿no? Gracias, Paloma, por la pregunta y gracias a los organizadores por la invitación. Nosotros como agencia hacemos acuerdos de producción limpia con empresas y la idea es que la empresa vaya más allá de lo que exige la ley y pueda mejorar sus estándares ambientales y de seguridad laboral, etcétera. En términos de lo que estamos hablando hoy día, voy a dar un ejemplo y después voy a ir más directo a la pregunta. Nosotros hicimos en el año 2019 con la Cámara de Comercio de Santiago un acuerdo de producción limpia para el tema de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Tratando de anticiparnos a la exigencia de la ley REP, se trabajó con más de 30 distribuidores, con 5 municipios, para entender bien qué significaba toda la cadena de valor de los aparatos electrónicos y eléctricos y para poder de alguna manera aceitar, digamos, la maquinaria que permita la recuperación. Se hizo un piloto en estas 5 comunas, se recuperaron como 30 toneladas de estos aparatos, que claro, comparado con las 2.000 toneladas que mostró Tomás es muy bajo, pero al menos ya los distribuidores conocen cómo hacerse cargo de este tipo de materiales. En términos de tu pregunta específica, nos hemos planteado qué va a pasar con algunos productos que hoy día van a empezar a ser masivos, como el caso de los paneles solares, como el caso de las baterías, y estamos pensando en qué va a ocurrir con el fin de la vida útil. Y por lo mismo estamos en conversaciones con Acesol, ya hemos tenido reuniones con Darío y con su equipo, pensando en cómo enfrentar este problema con la industria y cuál es el uso que se le puede dar, porque efectivamente, como decía Tomás, primero hay que buscarle un segundo uso y después hay que ir ya al desensamblaje y reutilización. Entonces, efectivamente, estamos pensando en el tema, queremos ver cómo trabajar con la industria para hacer un acuerdo de producción limpia que permita abordar este problema que, bueno, quizá hoy día no es muy acuciante, pero en algunos años más sí lo va a ser, digamos. Así que esa. Guillermo, también en esa misma línea, antes de entrar tú decías, oye, pero nosotros tenemos la solución. Cuéntala. Voy. Déjame primero agradecerte la pregunta, a Acesol la invitación. Quiero complementar a Tomás, primero. Voy a hablar desde lo general a lo particular. En este APL que cita Javier, se derivó un tema muy importante que es la peligrosidad de estos aparatos. Este celular tiene 50 sustancias cancerígenas. Entonces, ¿cómo enfrentamos esto? ¿Cómo lo vamos a gestionar? En el marco de esta APL se dio una guía de manejo de los residuos. ¿Por qué? Porque estos son residuos peligrosos. Claro. ¿Okay? Entonces el MinSal aceptó considerar los residuos de baja peligrosidad solo para el manejo, no para el tratamiento. ¿Okay? Por tanto, son residuos peligrosos y los paneles solares también lo son. También están afectados y regulados por esto.
¿ok? Y al ser residuos peligrosos, en esa guía de esa APL se indica que no están regidos por la REP, están regidos por el Decreto Supremo 148 que regula los residuos peligrosos. Eso fue refrendado este año, el año pasado, por un ordinario del Ministerio de Salud, del 1 de junio, que ante cierta confusión que hay en las seremías al momento de brindar resoluciones sanitarias, declaraciones de impacto ambiental para estos centros de generación solar, el Ministerio es claro, dice que los paneles son peligrosos, los residuos de paneles son peligrosos y, dado que son un RESPEL, quien debe desclasificarlos es el generador, ¿ok? Y que, mientras tanto, no entra en función la REP, deben ser regidos por el 148, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el 148 dice que tú no puedes tener un RESPEL más de 6 meses en el lugar donde se generó. Por tanto, a partir del 1 de enero de este año, todos los residuos de paneles solares que están en los centros de generación solar fotovoltaica están en incumpliendo. conflicto. Así es. ¿Cuál es lo que tú tienes que hacer con un RESPEL? Es disponerlo en un relleno de seguridad, como un residuo peligroso. ¿Ok? Por tanto, hoy día, ¿qué alternativas tenemos? Primero, segunda vida, que es lo que está haciendo el Ministerio de Energía. Hasta aquí agrandaste el problema. Sí, Así claro que sí. Porque el problema, desde el punto de vista de REP, falta, por supuesto, pero desde el punto de vista del 148, hoy día 100.000 paneles deben haber hoy día distribuidos en todo Chile que son peligrosos. Mira, hoy día las Ceremis, cuando van a supervisar la instalación de un panel, me lo pueden confirmar algunos aquí, te piden una bodega de RESPEL para los residuos peligrosos de los paneles. Esos que fallan cuando se instalan ya son un residuo peligroso. ¿Por qué? Porque tienen el mismo criterio de este. Si este se rompe, quedan expuestos los contaminantes peligrosos. ¿Qué tiene de peligroso un panel solar? Plomo. Plomo. Un panel solar de primera generación, o de las generaciones de capa delgada que tenían cadmio y teluro, que más o menos el 25% del total de paneles funcionando hoy día, tienen metales pesados, peligrosos. ¿Cuántos están quebrados y rotos? No lo sabemos. Los policristalinos, los monicristalinos, que son los que están funcionando, que es más o menos el 70%, 75%, tienen plomo. ¿Y por qué tienen plomo? Porque el plomo es un fundente para la soldadura de las placas de generación solar fotovoltaica. Por tanto, ¿lo vas a encontrar? Sí. Yo he visto estudios de población donde se han hecho test de lixiviación, donde al menos el 10% de los paneles están peligrosos. Por tanto, lo que el ordinario del MinSal dice clarito, es obligación del generador desclasificarlo si no lo quiere manejar como un residuo peligroso. Respecto de segunda vida, la Corfo de Antofagasta y el Ministerio de Energía de Antofagasta financiaron un bien público en la Universidad de Antofagasta, que yo recomiendo tomar contacto con ellos. Ahí se está estudiando segunda vida. No es fácil, tiene muchas barreras. La primera es que tienes que lograr que la SEC te reclasifique un panel y te lo recertifique para volverlo a conectar en la red. Eso no es sencillo. ¿Ok? Ahora, desde el punto de vista de manejar un RESPEL, lo que dos empresas de nuestra asociación gremial, una es la empresa coactiva del Grupo Volpaico y mi empresa, nos unimos y lo que estamos haciendo, en corto, es transformar los paneles solares en cemento. ¿Por qué? Porque el 78% del panel, visto desde el punto de vista de los materiales, es silicio. Y cuando tú fabricas cemento Portland, una materia prima que necesitas es silicio. Entonces, en vez de ir a la naturaleza a sacar silicio de una mina, usamos el silicio de los paneles. Y para hacer cemento Portland también necesitas carbón. Entonces, en vez de usar carbón, se ocupa el plástico contenido como un material de valorización energética. Entonces, hoy día es posible, a partir de coprocesamiento de residuos, más reciclaje de aleaciones metálicas, porque el marco, los cables, todo se recicla, hoy es posible valorizar el 100% del panel solar. Así que la solución está. Esta es una solución provisoria, porque como dice bien Tomás, el gran volumen va a llegar en unos 10 años más. Pero mientras tanto, para la contingencia de residuos peligrosos, bajo el decreto 148, ya hay una solución disponible. Gracias. Tengo
400 preguntas nuevas después de lo que acabas de decir. Primero, Martín, ¿tú sabías que esto era tan terrible? No tenía idea, pero la verdad que me sorprende el ingenio de cómo vamos tratando de utilizar otras aplicaciones al panel en vez del reciclaje que se hace en algunos países de Europa. Así que no, felicitaciones. Pero junto con eso, porque para que compartamos el sentimiento que estamos teniendo acá arriba, ¿cuál es la ventana en la que ustedes creen que van a tener que hacerse cargo de esta segunda oleada de residuos que va a ser finalmente cuando tengan que sacar o renovar o en un tiempo o jubilar anticipadamente, como decía David, los paneles? ¿Cuándo están pensando ustedes que ese problema realmente se va a hacer material? A ver, si hablamos de economía circular, una de las tareas principales también es alargar la vida útil de los paneles, ¿ya? Si bien el panel o los fabricantes lo que hacen es garantizarte un 80% de potencia a los cabo de 25 años. Pero probablemente algunos parques puedan seguir funcionando más tiempo, ¿ya? A menor eficiencia, pero más tiempo. Y yo creo que parte de la economía circular también es darle el mayor, que tu producto, sacar el mayor provecho posible, ¿ya? Pero bueno, probablemente generalmente los residuos me gusta abarcarlo de todos los componentes de una planta solar y no solamente enfocarlo en paneles solares, ¿ya? Pero si nos enfocamos en paneles solares, efectivamente, probablemente 25 años después del año 2010, que fueron los primeros parques fotovoltaicos en Chile, vamos a tener un problema masivo, ¿ya? Así que estamos hablando en realidad del 2035, ¿ya? Pero, como decían acá también, 100.000 paneles que hoy día están dando vuelta, y no solamente en una zona específica, ¿ya? Hoy día la energía fotovoltaica está llegando en todos los rincones de Chile, y eso es un problema, pero también una oportunidad, en el sentido que una de las cosas que nos hemos tratado de enfocar es que al hacer gestión de residuos en distintas zonas de Chile, desde Arica hasta más allá de Chillán, que nos ha tocado trabajar, y ahí está la gran oportunidad, es buscar y hacer mover la maquinaria un poco de los gestores locales, ¿ya? Y eso es un desafío que va a tener que pasar en Chile, porque probablemente los paneles están de Arica y probablemente lleguen hasta Punta Arenas, y vamos a tener que ser capaces de tener gestión local en todas las regiones, ¿ya? No tiene sentido que tengamos algunos puntos de gestión de esta cantidad de paneles y eso hace un desafío que abordar, pero no solamente de los paneles, sino, insisto, de todo lo que abarca un proyecto fotovoltaico, paneles, estructura, cableado, componentes electrónicos, hay transformadores, etc. Entonces, yo creo que es un desafío mayúsculo, pero bueno, hay que abordarlo desde ya. Y en ese sentido, Tomás, ¿cómo se imaginan las particularidades de este potencial decreto en el mediano plazo? Porque, dado todas las cosas que se han dicho aquí, es un problema mayor, digamos. Y desde el punto de vista de, no sé, ejemplos globales, ¿qué se está haciendo en los lugares donde ya se están implementando estas políticas? ¿Qué podemos estar mirando? Yo te diría que de lo que nosotros hemos visto y hemos buscado experiencia internacional y hay también como literatura académica al respecto, yo no creo que nadie lo tenga muy solucionado todavía. Pero en muchos casos tiene una situación parecida a la de Chile, digamos. Yo no sé si hay muchas partes del mundo en donde ya hayan empezado a salir como la enorme masa de paneles que se vienen. Lo que sí sé es que está habiendo, harta investigación y desarrollo sobre cómo valorizarlo. O sea, se proyecta que, oye, esto se nos viene. El otro día, de hecho, estábamos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y habían una comisión con personas de Alemania, digamos, y uno se me acercó y me dijo, hablemos, nosotros en los institutos Fraunhofer estamos viendo el tema de paneles, qué se puede hacer. Entonces yo creo que, y tengo la esperanza de que van a haber ahí desarrollos, digamos, que ojalá podamos aprovechar. También en Chile hay empresas que están tratando de abordarlo. Aquí tú mencionabas una forma. Otra empresa, por ejemplo, lo que está tratando de hacer es ver si puede diseñar una máquina que básicamente rompa el panel y separe el vidrio de la parte que tiene como los circuitos, digamos, las conexiones,
y el vidrio es la mayor parte del peso y el vidrio no es peligroso, digamos. Entonces, si se logra separar esas fracciones, el vidrio no peligroso se puede enviar a disposición final, digamos, y funciona como un relleno, como material de relleno para relleno sanitario, digamos. Entonces, facilita mucho, porque en vez de hacerme cargo de todo un panel solar que completo está catalogado como peligroso, me hago cargo de la parte peligrosa solo realmente lo que es peligroso. Ahí, por supuesto, eso también tiene que tener en su momento un ajuste regulatorio por parte del MinSal. Yo creo que el Ministerio de Salud también se fue a la segura en este caso, digamos. Dijo, para los paneles solares, un poco, muchos tienen peligrosos, así que para mí son peligrosos a menos que usted me demuestre lo contrario. Yo espero que también en el futuro, y entiendo que también hay algo de esto que se está desarrollando a nivel mundial, se está tratando de ver si es que se puede disminuir un poco el contenido de material peligroso en los paneles, digamos. Entonces yo no sé si ahí, ojalá también vengan soluciones. Y en términos de regulación REP, de responsabilidad extendida del productor de paneles, yo no tengo conocimiento de que algún país lo tenga implementado. Entonces estamos en un área en donde estamos, yo creo que un poco igual que en otras partes del mundo, como viendo un poco cómo resolvemos este gran problema que se viene. Yo te diría que no está tan claro, digamos, pero sí hay mucha conciencia que se viene y un poco organizaciones de distinto tipo tratando de inventar formas de abordarlo. Un tema, ¿no? Aquí nos empezamos a quedar en silencio igual un poco porque de alguna manera generamos una solución y al mismo tiempo los humanos siempre logramos generar un problema. Es como una cuestión de la especie. Y ahí me encantaría, David, recoger tal vez las visiones que están teniendo ustedes de otras ciudades que puedan tener, no sé si tendrás tú en tu lista de TikToks alguna que haya ofrecido alguna solución distinta de reciclaje, de reutilización, de la prolongación de vida en otros usuarios es razonable, pero se abre toda una capa de trabajo y de diseño para la economía circular demasiado grande que no sé de qué manera podría ser absorbida en las ciudades también. Entonces, desde ese punto de vista, como cosas que para ustedes están siendo parte de la mesa de trabajo. No sé si entendí bien. ¿Era para mí la pregunta? No. Ah, perdón. Si quieres, no tengo problema. Yo no entendí la pregunta, así que mejor. Sí, bueno, yo lo que logro entender, sí, no tengo TikTok, pero bueno, en términos generales, más que ciudades específicas, sí como regiones que claramente tienen una necesidad más inmediata, como las ciudades del norte, justamente ya como mencionaron, está este bien público que se está desarrollando con la Universidad de Antofagasta, en donde uno de los puntos principales es el segundo uso. Y también dentro de lo que revisé, efectivamente hubo algo que me gustó y es una solución un poco más análoga, que tiene que ver con el panel completo, cómo se puede reutilizar. Si bien hay conversaciones y como ya habían dicho, claro, fue una mesa, hablan inclusive de convertir los paneles en dispersores de ruido en las carreteras, temas de cubiertas, temas de reutilización del mismo panel en sí, o sea, como que existen alternativas que se pueden empezar a revisar y eso es importante también, que también se está manejando desde la academia y nosotros como Ministerio de Energía somos mandantes apoyando obviamente este tipo de iniciativas. Sí, vamos a tener que encontrar algo más que el reciclaje de los paneles definitivamente, porque el volumen va a ser demasiado grande, ¿no? Desde el punto de vista del desarrollo de los APL, me interesa mucho cómo está habiendo acá una doble solución eventualmente. Una que tiene que ver efectivamente con la reutilización de los materiales, pero otra que tiene relación con cómo se generan mejores impactos en las comunidades donde se desarrollan. Y ahí no sé si el ejemplo que tú citas tiene un claro impacto en la comunidad donde se desarrolla más allá de la industria misma. No, para Javier. ¿Te refieres al ejemplo que di en la Sí, vuelta anterior? Sí, al de 2019. Sí. Bueno, hay un trabajo con las municipalidades y con las personas con las cuales se pudo hacer la recuperación. Entonces, sí buscamos que haya un impacto también social, pero va a estar mediado a través de la acción que hagan las empresas en sus territorios. En ese sentido, y más allá del ejemplo específico,
Nosotros estamos trabajando hoy día a través de los territorios con otros programas que no son los APL más tradicionales. Y estamos trabajando en temas de territorios circulares y temas de eficiencia hídrica. Nosotros no trabajamos directamente con la comunidad, pero sí buscamos que el impacto se dé a través de estos programas. Entonces, por ejemplo, en eficiencia hídrica estamos empezando un programa en la región metropolitana con 30 comunas, donde se van a hacer las hojas de ruta para estas comunas en términos de eficiencia hídrica y se van a buscar proyectos que mejoren la eficiencia en el uso y finalmente eso va a tener un impacto a través de los proyectos que se puedan hacer con las comunidades. Entonces ese es otro ejemplo de cómo podemos llegar con este instrumento, que no es el único, a un impacto más directo con las comunidades. Y en el caso de los paneles solares, bueno, como han dicho todos los panelistas, esto está empezando y tenemos mucho que hacer y vamos a estar buscando las soluciones. Nosotros, uno de los desafíos que nos hemos planteado como agencia es la carbono neutralidad, con todas sus aristas. Así que estamos muy comprometidos con eso. Y ahí me encantaría, Guillermo, conocer si es que tienen otras exploraciones, porque llevar a cemento es una forma de fijar, pero el cemento en sí mismo es uno de los desafíos que la humanidad está tratando de resolver. Entonces, en el fondo, es como, de alguna forma, chutear un poco más adelante el siguiente problema, que va a ser gestionar ese mismo cemento, ¿no? Entonces, ¿qué otras alternativas existen o han mirado en este mundo? Esta es una solución provisoria porque, como dice Tomás en su gráfica, no tenemos volumen. Esa solución que menciona Tomás es una reproducción de una solución que está en Italia. La empresa se llama Compton y tiene una máquina que yo la coticé el año 2018, pero la máquina vale 1 millón de euros y una inversión de 1 millón de euros hoy día para la cantidad de paneles no se justifica. Entonces, hay soluciones, hay sistemas de gestión hoy día en el mundo. Hay un sistema de gestión que formaron las 10 marcas más grandes de producción de paneles en el mundo, se llama PV Cycle, está organizado en Bruselas, y es un sistema de gestión global. De hecho, yo estoy en contacto con ellos para paneles que están saliendo en Chile. Porque es importante esto, estos paneles tienen garantía. Por tanto, cuando yo ejecuto la garantía, ¿de quién es el panel? Es de la marca. Entonces las marcas saben eso y generaron este sistema de gestión global. Ahora en Chile también hay un sistema de gestión, porque el APL de la Cámara de Comercio derivó en un sistema de gestión que se llama TRAE, pero está orientado a productos postconsumo. O sea, la mayor cantidad de los residuos de artículos eléctricos y electrónicos de la REP son postconsumo, son artículos que salen de nuestros hogares. Los paneles solares son postindustriales, por tanto tienen otra forma de organización. Sin embargo, hoy día podrían acercarse a hablar con TRAE, que es un sistema de gestión que está en formación. Entonces, ¿qué es lo que hay? Mira, este problema técnicamente está resuelto. Eso es la buena noticia. Tecnológicamente hay cómo valorizar el panel. Molienda. Molienda es separación óptica. Tú puedes separar todos los materiales del panel completo. Pero esa es una planta que tiene trina solar, que está en Estados Unidos, vale 25 millones de dólares. No tenemos paneles para hacer eso. Pirólisis. Nosotros estamos haciendo con la Universidad de Antofagasta pruebas de pirólisis de paneles solares para sintetizarlo, el plástico, el EVA y el Tedlar. La pirólisis es un tratamiento térmico de baja temperatura y de largo tiempo de residencia. Por tanto, lo que se logra es que los polímeros que están en el panel, que es la gran dificultad que tiene el panel, se volatilizan. Por tanto, se convierten en gas. Por tanto, el vidrio del panel se rescata completo y las placas solares también, eventualmente para reempleo por la temperatura de pirólisis más baja que la temperatura de servicio de la placa. Si no, la placa puede ser usada como materia prima para, por ejemplo, una fundición de cobre, porque la placa tiene plata, tiene estaño, tiene cobre, por tanto esos metales preciosos y metálicos se pueden recuperar en refinación de minería cobre. de residuos. En minería de residuos. Esas son las dos soluciones que más han avanzado en el mundo. Plantas de molienda hay en Estados Unidos, hay en Italia, funcionando, tienen tarifa. Eso sí, desde ya le aviso a la industria, con estos paneles solares no se va a ganar dinero. Hay que pagar por disponer de ellos. Y entonces esto va a ser un tema de tarifa. Hoy día nuestra solución tiene una tarifa y cuando tengamos volumen la tarifa va a bajar. Pero es un tema de tarifa. Y hay soluciones de reempleo también.
para construcción, para insonorización de carreteras, para construcción de car park, para usar generación solar en estacionamiento. Pero claramente hoy día, dado que tenemos poco volumen, tenemos que echar mano de la capacidad instalada que tenemos. Y esa es la solución que hoy día tenemos disponible. Bueno, de esta conversación queda bastante claro que tenemos un problema, hay que resolverlo de manera colectiva, todos los sectores están convocados a esa solución, tenemos que hacer un asado, lo tenemos que hacer al tiro, y por lo mismo quisiera, para cerrar, hacer un micro asado donde digamos o nos cuenten ustedes de qué manera se imaginan que esta solución logra integrarse, porque algo que tú planteas, Guillermo, que está debajo de tus preguntas, es el hecho de que en Chile tenemos un problema de tamaño de mercado para poder hacernos cargo realmente de la gestión de los residuos, y eso es transversal a todos los tipos de residuos que tenemos. Y eso hace que muchas industrias de reciclaje no logren avanzar en Chile, tengan que importar residuos de otros lugares, lo cual es un absurdo, ¿no? Entonces, da la impresión de que la única manera de que este mercado funcione es que aquí se articule una solución en la que todos contribuyan, por un lado, al financiamiento de la planta, por otro lado, a llevar sus residuos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se imaginan ustedes que es esa solución de futuro? Y aquí es tema libre. Nadie quiere partir, te apuesto. Partamos con la proactividad de Guillermo, y ahí ustedes por mientras bueno, yo quiero poner en valor lo que están haciendo las universidades católicas del norte y la Universidad de Antofagasta, en una región que está directamente afectada. Y porque hay investigación en un nivel avanzado de desarrollo y que nos van a traer soluciones. Eso por una parte. Y segundo, que esto lo vamos a resolver en una colaboración público-privada. No hay de otra. O sea, hoy día tenemos posibilidad de hacer cosas con los paneles, pero necesitamos, por ejemplo, si yo quiero tomar un panel y usarlo para segunda vida, ¿ok? Y yo lo interné usando beneficios tributarios que me da el Estado de Chile para este tipo de energía. Esto es fantástico. Pero esos mismos beneficios me impiden sacarlo de la planta, porque yo me acogí una regla aduanera y no pagué IVA, por ejemplo. Entonces, si lo quiero sacar y mover, tengo que pagar IVA y derechos. Entonces, bueno, la aduana tiene que contribuir aquí, el Ministerio de Economía, de dar facilidades para que eso ocurra, ¿ya? Lo mismo con la peligrosidad. Te fijas hoy día, sí, efectivamente, son residuos peligrosos y eso es así. Hay que tener más cuidado, hay que ser cuidadosos al trabajar, pero el MinSal también nos puede... Bueno, de hecho, en este APL lo hizo, ¿eh? Quiero darle el mérito a eso al Ministerio. Así que con colaboración público-privada y apoyándonos con el desarrollo científico y tecnológico que tenemos, yo creo que lo vamos a hacer. Somos el principal stakeholder de este problema en el mundo, así que más que esperar que nos vengan a resolver el problema, lo tenemos que resolver nosotros. Así que. Probablemente harto que preguntarle a los australianos también, que están teniendo problemas similares. Javier. Gracias. Complementando lo que dijo Guillermo, yo creo que primero la regulación es súper importante, que va a establecer un piso para todos los actores. Y por otro lado, no nos podemos quedar solo en la regulación y tenemos que buscar esta colaboración pública-privada. Tenemos que mirar las experiencias que hay en otros países que han ido avanzando y tenemos que hacer un esfuerzo por adoptarla. El cambio climático es algo que ya se nos vino encima, ya no nos queda mucho tiempo, y ahí desde las decisiones personales de si voy a comprar al supermercado a pie o en auto, hasta las decisiones de los directorios de las grandes empresas, tienen que apuntar a las grandes soluciones. O sea, yo creo que estamos aquí todos en el mismo bote, por usar una figura, y o nos salvamos todos o nos hundimos todos. Así que la colaboración es clave, las regulaciones son súper importantes y la innovación y la búsqueda de soluciones es súper importante. Parece que seguimos, parece. Ya, muchas gracias. Bueno, sumado a lo que ya han venido diciendo, que coincido, obviamente la participación colaborativa entre ministerios, lo que tiene que ver lo público y lo privado, siempre va a llevar a una buena política pública. Si bien pareciese lejos el 2050, el 2046 es cuando ya vamos a tener estas 120.000 toneladas de residuos, igual tenemos que atender desde ahora cómo empezar a trabajar. Y claro, desde la academia insistimos que es una muy buena alternativa, como ya se mencionó con la Universidad de Antofagasta, pero también nosotros tenemos que ver, insisto, el tema no solo como la alternativa de los paneles y los residuos, sino como es una construcción completa,
Como tú mencionabas desde el principio, desde el diseño mismo de la concepción de un proyecto, qué pasa con los edificios existentes, no solo con los paneles. Y bueno, ya para terminar, yo creo que se agradece igual la instancia de que por lo menos hay una preocupación común en este tema y que no se vea directamente solo el Ministerio de Medio Ambiente o solo el Ministerio de Energía, o en este caso ya estamos hablando de normativas y que al final eso es lo que suma dentro de lo que se quiere. Yo agregaría, primero, que el problema no está tan lejos. En los gráficos habían distintos escenarios, pero es más bien 2030 y algo. Entonces, y creo, y lo otro que agregaría es que sí o sí va a haber regulación REP de paneles, digamos. O sea, nos están quedando en el decreto sin metas, pero a propósito se pusieron como que tienen que ser declarados, porque la obligación que tienen ahora es de declararlo, y es justamente para ir teniendo la información a futuro, para que a futuro podamos poner meta. Entonces, quiero dar ese mensaje porque lo que a mí me preocupa que pase es que es bien fácil decir como, bueno, esto tiene 10 años más, digamos, y que las empresas que tienen que tomar este toro por las astas, que yo creo que son las que están haciendo los grandes proyectos en el norte, digamos, un poco que esperen y que no se adelanten. Entonces yo creo que aquí es una situación bien particular porque sabemos como con bastante certeza cuándo va a empezar este problema y tenemos la suerte de tener varios años para prepararnos. Entonces mi mensaje es que aprovechemos esos años. Me parece súper bueno que en el norte estén habiendo estos proyectos de I+D. Creo que también tienen una súper ventaja, que es que el norte va a estar lleno de paneles. O sea, esta situación es temporal. Eventualmente va a haber más que suficiente mercado para valorización. Entonces, ojalá aprovechemos estos años de gracia que tenemos para que cuando en verdad se empiece a generar esto en masa, estemos bien parados, digamos. Medio que el problema de los paneles es uno, pero el que se viene inmediatamente es lo que va a pasar con el proceso de reutilización y absorción de las tecnologías de almacenamiento que se están empezando a diversificar. O sea, la ley de almacenamiento se promulgó el año pasado, la licitación para clientes regulados ahora está estimulando la participación de almacenamiento y ahora el mismo ministerio también va a impulsar otro gran impacto. Y ahí no hemos hablado nada de cómo se va a reciclar eso. Probablemente los mismos que tienen los problemas de los paneles van a tener los problemas del almacenamiento. La idea es que la industria sea más flexible, ¿no? Entonces, ahí hay un desafío grande. Sí, yo quería resumir 4 ideas que se me ocurren a la cabeza de lo que tú planteaste, Paloma. Primero, es una invitación a hagámonos cargo hoy día del problema que tenemos, que son los residuos de construcción. Es 1 tonelada por cada mega que construimos en panel fotovoltaico. No nos puede pasar que tengamos residuos botados en algunas zonas de Chile porque nadie se hace cargo de eso. ¿Ya? Vamos a tener problemas con las comunidades, no vamos a ser un buen vecino. Segundo, es fundamental hacernos cargo del segundo uso de los paneles. Hoy día, muchas veces cuando construimos una planta para inversionistas, un panel que esté un poco rayado se tiene que descartar, ¿ya? Ese panel funciona no al 100%, probablemente a un gran porcentaje de potencia. Ahí es fundamental atacar ese problema en el corto plazo. Tercero, incentivo ojalá a que las plantas prolonguen su vida útil. No hay que hablar de 25 años, ojalá que haremos más de 25 años. Y por último, el tema de pensar en diseños circulares de parques fotovoltaicos o proyectos de energía renovable. Hay que pensar también qué va a pasar con el desmantelamiento. Ya cuando desmantelemos una planta en 25 o 30 años más, ojalá rescatemos todos los materiales que introducimos en una zona, en un terreno, ¿ya? Ojalá que también todo ese material se pueda reconvertir para una nueva planta solar, ¿ya? O bien, eso, básicamente. Bueno, les quiero agradecer a los 4. Ahí Martín le acaba de poner otro cascabel a un gato del que no hemos hablado mucho, que es como esta industria, que ya no es un infante ni un adolescente, sino que está pasando a su etapa más bien de adultez, tiene que empezar a gestionar las relaciones con las comunidades, que ya ha tenido problemas con las comunidades y por lo mismo necesita hacerse de forma muy proactiva a cargo de ese potencial problema, no solo en cuanto a los residuos. Muy interesante ver también las iniciativas que vaya a haber en la industria en relación a la creación de capitales de innovación para resolver estos problemas, porque está claro que cuando uno no pone la zanahoria o el garrote o ambos, las cosas no ocurren, ¿verdad? Hay que poner zanahorias para que ocurran mejores y más nuevas soluciones en esta materia.
Les quiero agradecer a todos. Somos el último panel, así que los liberamos. Muchas gracias a ustedes por haberse quedado hasta aquí. Nos vemos.